sin querer apreté de no grabar. Voy a leerlo en castellano y hacer una aclaración para que se entienda bien el concepto. Dice así: si un hombre entrega a su prójimo dinero u objetos para que los guarde, y fue robado de la casa de ese hombre, o sea, se robó de la casa de aquel que lo estaba, del depositario, si el ladrón es hallado, pagará el doble. Es sabido que en la Torá, una persona que roba algo, cuando se lo encuentra, tiene que devolver como, digamos, como castigo, como multa, el doble de lo robado, el valor del doble de lo robado. Si el ladrón no es hallado, ¿qué pasa si el ladrón no se encontró? Entonces el cuidador, que se había hecho responsable de la cosa, se acercará a los jueces y declarará que no extendió su mano sobre la propiedad de su compañero. O sea, viene el cuidador al tribunal y jura frente al tribunal: yo no toqué las cosas, esto se robó, lo perdí, pero digamos, no actué mal, no lo descuidé el producto, no lo descuidé el objeto, y con eso se libera el cuidador que habíamos dicho a título gratuito, ¿sí? Se libera con el juramento. Y sigue diciendo el versículo: por todo asunto delictivo, ya sea por un toro, por un asno, o sea, que le hayan dejado a cuidar un toro, un asno, una oveja, una vestimenta o cualquier otro objeto acerca del cual diga este es el punto que vamos a estudiar ahora, o sea, sobre cualquier objeto que sea reconocido, o sea, esta es mi oveja, esta era mi ropa, este es, o sea, sobre lo que, cualquier objeto que yo dejé a cuidar a otro y que tiene una identificación y que se sabe que es mío y el otro lo perdió o se lo robaron, tiene que ir a jurar al tribunal que él no cometió ningún ilícito. Entonces, ante los jueces llegará la causa de ambos. O sea, se presenta, yo voy a reclamarle lo que dejé a cuidar, el otro dice me lo robaron, lo perdí. Bueno, vamos al tribunal, dice, hace un juramento, y si los jueces realmente se descubren que el cuidador que negaba tener el objeto en sus manos, de su poder, realmente lo había escondido y se lo quería robar, va a pagar el doble. Puede ocurrir eso, vos le dejás algo en depósito a alguien y dice: no, se perdió, lo robaron, te lo devolví, no lo tengo más, y después se encuentra finalmente que lo tenía, del mismo modo que un ladrón paga el doble, él tiene la ley de un ladrón. Si bien no fue a robarlo, sino que se lo dieron a él en principio, pero él ahora lo está robando. Entonces, sí, ahí voy adelante. ¿Cómo se llama? Si se encuentra que el cuidador robó, se quería quedar con el artículo, tiene que pagar el doble. Sí, Adrián, decime. Hoy en día, ¿no? Ponele en Estados Unidos, en Nueva York o Miami, en dos comunidades distintas. Hay un litigio entre dos personas religiosas, ortodoxas. Sí. ¿Se arreglan con un juez dentro de la comunidad no oficial o van a tribunales realmente? No, van a tribunales rabínicos, o sea, hay una prohibición concreta, incluso está en esta parashá está la prohibición explícita de, si tenés una disputa con otro yehudí, de ir a un tribunal civil. ¿Sí? Se tiene que dirimir según las leyes de la Torá. A menos que uno de los dos no acceda a ir a un tribunal rabínico, entonces el otro puede pedir permiso al rabino para llevarlo a un tribunal civil. Digamos que el rabinato no tenga el poder de hacerlo venir a un juicio, de hacerlo pagar en caso de que tenga que pagar, le dan un permiso para que vaya a un tribunal civil. Pero justamente esa prohibición de ir a un tribunal civil está en esta parasha. A mí me surge la pregunta: ¿qué pasa cuando uno firma un contrato de adhesión, por ejemplo? Vos firmás un contrato entre dos Yehudim, pero que el contrato es de adhesión, o sea, viene el otro y te firma un contrato, te lo firmó. Ahora bien, en el contrato de adhesión, si bien las leyes de acá dicen que el consumidor tiene ciertos privilegios y tiene como que lo defiende al consumidor,
justamente por ser un contrato de adhesión, no donde las partes pactan, sino que ya está prearmado el contrato. Y en el contrato dice que en caso de litigio vamos a ir a los tribunales de la capital federal. ¿Qué pasa cuando dos Yehudim firman un contrato así? Ya está como implícitamente aceptado que pueden ir a un tribunal civil o hay que ir a un rabino antes. No tengo la respuesta. La verdad que no lo pregunté, pero me surge esa pregunta. ¿Qué pasa cuando, si bien es de adhesión, pero bueno, el otro tenía, ambas partes tenían el derecho a leerlo, obviamente. Si no lo leyó y él aceptó que va a tribunales de la capital federal, que son los tribunales civiles o comerciales o lo que fuese, si en ese caso hay que ir a pedirle permiso a un rabino. La verdad que no lo sé. Pero básicamente sí, hay que ir a un tribunal rabínico y si no, uno de los dos no accede, se pide permiso para ir a un tribunal civil. Ahora bien, acá encontramos, voy a tratar de simplificarlo un poco porque leerlo de adentro es medio un trabalenguas en principio. Simplificar un poco. Hay ciertos elementos acá. Está el elemento de los cuidadores, está el elemento de los 4 objetos que la Torá trae como ejemplo, que son el toro, el asno, el cordero o la oveja y la ropa, una prenda de vestir que alguien dejó a cuidar a otro. Entonces, está el objeto del cuidador, están los objetos a cuidar, está el que el cuidador dice, no, esto se perdió, esto me lo robaron. Entonces, en este caso dijimos, se presentan ante el tribunal, que es el otro elemento acá, se presentan ante el tribunal y el cuidador, para liberarse del pago, tiene que hacer un juramento. Otro objeto, el juramento. ¿Está? Los objetos a cuidar, el cuidador, el dueño de la cosa, el tribunal, el juramento. Dice el Rebe lo siguiente, trae palabras de un Rebe antecesor que se llamaba también Menachem Mendel, igual que él, y se llamaba el Tzemach Tzedek. Por un libro que él escribió se lo llama habitualmente el Rebe Tzemach Tzedek. Y él dice, él explica en uno de sus discursos hasídicos, este Rebe, todo este versículo y todo lo que esta ley implica en términos espirituales y en términos que tienen que ver con la vida diaria de cada uno. Entonces vamos a ver ahora en cómo él explica todos estos elementos en la vida diaria. Dice así, Bejolish Israel Nimtza Pikadon Shel HaKadosh Baruj Hu. El otro día dijimos que el Yehudí tiene un objeto a cuidar por parte de Dios. Dios le dio un objeto a cuidar, que explicamos que es el mundo. Bueno, acá lo mira desde otro aspecto, dice. Cada Yehudí, vamos a esperar que entre Hernán, así empieza a escuchar. Bienvenido Hernán, Cada Yehudí, gracias. Bueno, bienvenido. Cada Yehudí, Dios le otorgó un objeto a cuidar. La otra vez hablamos que ese objeto era el mundo. Hoy lo vemos desde el punto de vista que Dios nos entregó a cada uno un alma para cuidar. Cada Yehudí tiene su alma para ser cuidada. Dice que el Yehudí tiene la obligación de cuidar el alma, de devolverla en su momento, después de los 120 años, devolverla al Creador en el mismo estado en que se lo entregó. Más aún dice, Afietera Mizu, bienvenido Alberto, más aún dice, Lealote Taneshamal le largana alit Mizu, Baita Shruyal y herida. Alberto, para hacer resumen, la otra vez hablamos que Dios nos entregó el mundo para cuidar. Hoy estamos hablando que Dios nos entregó la Neshama para cuidar, el alma para cuidar. Tenemos que devolverla después de los 120 años, tal cual como nos la dio, pero con un plus, que en realidad del alma se exige que uno la eleve. No solamente que quede igual que como bajó, ¿sí? Sino que hay que elevar el alma. Que Fisheyadúa, como es sabido, Sheyeridat Aneshama, Baguf, Uyeridat Sorejalía. Como es sabido, está explicado en la Kabbalah y el Hasidismo extensamente, que el hecho que el alma descienda al cuerpo
es un descenso, pero para una elevación posterior. No es un descenso para que quede en el descenso. Se tiene que haber un un ascenso tiene que haber. Entonces, este es el objeto que tenemos que cuidar, el alma. Hablamos que acá, en un caso de un juicio, hay un juramento de por medio. Dice que en el caso del cuidado del alma también hay un juramento de por medio. Como está escrito con respecto a la Neshama, esto lo trae el Talmud y lo trae el Alter Rebbe en el Tanya, que antes de descender el alma al mundo, se hace jurar al alma, Tei Tzadik Val Tei Rasha. Sé un tzadik y no seas lo contrario. Entonces, como que hay un juramento acá de por medio. Entonces, hay un objeto a cuidar y hay un juramento a cumplir. Y después sigue diciendo, al Kol Dvar Pesha, dice, ¿qué pasa si la persona cometió, como dice acá las palabras en castellano, un delito con su alma? ¿Qué quiere decir cometer un delito con su alma? Adama Poshea Bepicadón Umoel Bashbua. Es una persona que mancha su alma y miente en su juramento. Cometió un delito, manchó su alma y profanó un juramento. ¿Cómo puede ser que un yehudí caiga en una situación así? Pregunta. Así pregunta el Rebbe Tzemach Tzedek, ¿cómo puede ser que un yehudí, ¿sí?, con un alma, con un juramento, caiga en una situación así? Y explica que esto es posible porque el yehudí tiene un instinto animal, y este instinto animal, este instinto del mal, puede venir de 4 maneras. ¿Cuáles son estas 4 maneras? Los 4 objetos que el versículo trae que uno dejó a cuidar a otro. Él lo interpreta así. Estos 4 objetos. Puede ser un toro, o sea, el alma animal puede ser como un toro, puede ser como un asno, puede ser como una oveja, como un cordero, o puede ser como una prenda. Ahora vamos a explicar qué significa todo esto. ¿Qué significa que hay distintos tipos de alma animal? Y esto provoca que el alma del yehudí se pierda, ¿sí? Se arruine, se pierda. No está más como estaba antes. Que este es el delito que cometió el cuidador, o el descuido que tuvo, de no cuidar el objeto que le dieron para cuidar. Lekaj, Shanefesh Elokit Obedet Rahman al-Itzlan, Atlasher Yomar Kiuze. Acá hay un juego de palabras interesante. El versículo dice que el cuidador es responsable de ciertas cosas y, como ya dijimos, son todos objetos fácilmente identificables. Esta es mi camisa que te dejé para cuidar, este es mi burro que te dejé para cuidar. Lo reconoces porque tiene una marca que lo diferencia del resto. Y esto es un poco un trabalenguas, pero lo voy a hacer lo más fácil posible. Dice que acá hablamos de siempre objetos sobre los cuales puedas decir Kihu Ze. Este es el objeto. Este es el objeto. Hu, este, Ze, es este. ¿Sí? Pero en hebreo, vos podés decir Hu es eso y Ze es esto. Entonces dice que el alma puede entrar en una confusión tal que confunda el esto con el eso. Y ahora vamos a ver también qué significa esto. Estamos un poco, lo vamos a cerrar un poco, no se asusten. O sea, como que el alma puede entrar en un nivel de confusión tal que se confunde entre el esto y el eso. Que vamos a ver qué es eso, qué es. Y ahora empieza a explicar. Ze, la palabra ze, esto, es cuando uno puede señalar algo que lo tenés enfrente, en su acepción real, Nisab Dusha Belokur. Solamente se refiere a la santidad y a la divinidad, solamente a Dios. ¿Por qué? Dice, no hay nada excepto Dios que vos puedas decir esto, como diciendo, esto es la verdad, esto es la cosa, esto es el asunto. O sea, algo que es eterno y que vos podés señalarlo como algo que existe, ¿es esto? Eso solamente va sobre Dios, dice, no sobre otra cosa. Cuando el alma está confundida, dice que eso es esto. ¿Estamos?
En realidad, esto es la divinidad. Cuando vos pensás que lo otro es la verdad, ahí estás confundido. ¿Estamos? Entonces dice, ¿por qué? Explica el Rebbe acá. Hay dos motivos por los cuales explicar que el ze, el esto, se refiere únicamente a Dios. Primero, ze b'mashmauto apshuta efshar lomar rak al HaKadosh Baruj Hu. Esto, que es algo que existe de verdad, solamente lo podés decir con respecto a Dios, únicamente. Shekel metziuto shel nibra einenu kiim ahayuta elokita meabeoto. Porque toda otra criatura de Dios, solamente existe porque Dios le da vida constantemente. O sea, no es una existencia real, es como si fuese una visión. La verdadera existencia es Hashem, es Dios. La única existencia. Como dice el Rambam, el Maimónides dice, Ein Sham Matsui Emet Milvado. Dice, el Maimónides dice que no hay una existencia verdadera fuera de Dios. No hay. Entonces, cuando decimos Ze, esto algo que vos podés señalarlo con el dedo y que existe, es Dios. El segundo motivo por el cual decimos que Ze únicamente se puede referir a Dios es porque en hebreo hay una expresión, Ine Ze, he aquí que esto. He aquí, podés interpretarlo de dos maneras. He aquí en este lugar, y sobre el único que podés decir en cualquier lugar del mundo, que aquí está y que es Él, es Dios, es el único que está en todos lados. Y he aquí también puede significar en espacio de tiempo. Sobre el único que podés decir siempre que está presente es Dios. Entonces, es el único que está presente en todo lugar y en todo momento. Entonces, es el único que tiene una verdadera existencia. Entonces, ¿cuándo se pierde el alma? El alma es el objeto que hay que cuidar. Que dijimos que Dios nos da para cuidar. ¿Cuándo se pierde el alma? Cuando el alma confunde y dice, eso es esto. O sea, cuando confunde la divinidad, cuando confunde a Dios con otras cosas. Y piensa que lo otro es importante. Y que lo otro es lo que existe verdaderamente. Siempre lo contamos, siempre lo digo sobre un Hasid que él solía decir que para él, lo único que él estaba tan compenetrado con los estudios del hasidismo y de la Kabbalah y las enseñanzas de los rebes, que él decía que para él lo único que existe es Dios. Y en realidad que el mundo también existe. ¿Pero por qué el mundo existe? Porque la Torá dice que Dios creó el mundo. Porque si no, para él no existiría el mundo. Él entendía que la única existencia, pero realmente vivía de ese modo, que la única existencia verdadera es Dios. Esto es lo que nos está diciendo acá el Rebbe Tzemach Tzedek. Ahora bien, cuando decimos que hay 4 tipos de alma animal que pueden echar a perder nuestra alma divina, dijimos que está el toro, que está el burro o el asno, el cordero y la prenda. Y el Rebbe acá se va a enfocar en el cordero. Porque dice que, primero vamos a entender qué significa. El toro es un animal como iracundo, irascible. Es un animal, ¿no?, con mucha enjundia que puede hacer un daño muy, muy fervoroso. Entonces podemos tener un alma animal que sea fervorosa. ¿Sí? Que sea fervor. Vos tenés fervor por cosas mundanas y eso hace que no tengas fervor por las cosas divinas, por las cosas sagradas. Ese es el toro. Después tenés el burro. Está escrito en el Talmud, yo no conozco de biología, no conozco de zoología, digamos, capaz que alguno me lo puede confirmar. El Talmud dice que el burro, incluso en el verano, tiene frío. Aparentemente es un animal friolento. ¿Esto qué significa en cuanto al alma animal? El alma animal puede presentarse de una manera que te enfría en tu fervor divino. Vos tenés ganas de ponerte filín, tenés ganas de rezar todos los días, tenés ganas de estudiar un poco más, tenés ganas de cumplir una mitzvah más, viene el burro y te enfría. Él es friolento, te enfría. Es otro tipo de alma animal. Después tenemos el beged, la ropa,
que veged en hebreo, también, libgod es ofender a alguien. Tenés un alma animal que ofende, que ataca. Entonces, ataca a tu alma, vos querés hacer una mitzvah y te ataca, te ofende, te defenestra, no sé cómo llamarlo en castellano, todas las palabras. Y el Rebbe dice que vamos a enfocarnos en el cordero, que es el cuarto tipo de alma animal, porque es el alma animal o el instinto que hoy más acucia al Yehudí. En esta época, el Rebbe está hablando en 1955, ¿sí? En Nueva York. En esta época, este tipo de alma es el que más nos ataca y el que más nos molesta. El alma animal que actúa como un cordero. Y ahora vamos a ver qué significa. Con respecto al cordero, dice que el cordero está escrito en un versículo en los profetas, sé, que es cordero, Pezurá Israel. Israel, el pueblo de Israel, es un cordero que está disperso. ¿Cuál es la característica del cordero? El cordero está como que va atrás de la manada. Como ir, ¿viste cómo se dice? Como ovejita al matadero. El cordero no se revela, el cordero es manso, va atrás, atrás del otro. Entonces dice que el cordero se dispersa, es así, va atrás de otro, va atrás de la manada. Entonces pregunta el Rebbe si estamos hablando de un cordero que no actúa como al Yehudí se le pide, como vamos a ver ahora. Si uno actúa como un cordero, ¿por qué lo llama Israel? Israel es un nombre que recalca el gran nivel espiritual del pueblo judío, porque los podemos llamar Bené Jacob, hijos de Jacob, pero cuando habla de Israel es el nombre más elevado que tiene el pueblo judío. ¿Por qué? Porque significa, está traído en la Torá. ¿Por qué se le puso el nombre Israel? Porque Jacob pudo sobrellevar situaciones que tuvo otros hombres en su contra, sobrellevar situaciones donde tuvo que pelear con un ángel. O sea, como él pudo luchar contra todo, se le puso ese nombre Israel, que es el nombre, digamos, supremo del pueblo de Israel. Entonces, si acá estamos hablando de un defecto, que somos como corderitos, ¿por qué lo llama Israel? Que es el nombre por excelencia, el mejor nombre del pueblo de Israel. Y dice que esta fue justamente el argumento, ahora estamos acercándonos, hoy a la noche empieza el mes de Adar, ¿sí? Empieza el mes de Adar, que es el mes de Purim. Justamente acá cita parte de lo que se lee en Purim. Estaba el ministro famoso Amán que fue a hablar con el rey Ahasverosh, Asuero, para que destruyera al pueblo judío. Está escrito en los Midrashim, en el Talmud, que si es sabido en la Megilá de Purim, en Megilat Esther, en lo que se lee en Purim, ni una vez está nombrado el nombre de Dios. No está el nombre de Dios en toda la Megilá. Son no sé cuántos 5 capítulos, en ningún momento está Mordejai, Esther, todos los sabios, no se lo nombra a Dios, no aparece el nombre de Dios. Está escrito en los libros que en realidad cuando habla de Ahasverosh, que era el rey, se refiere a Dios. No nos vamos a entrar ahora en detalle de cómo lo aprende, pero bueno, ¿qué fue lo que pasó acá? Amán, que era el ministro que quería destruir a los judíos, fue y le dijo a Ahasverosh, le dijo a Dios, en realidad dice, el ángel de Amán en el cielo, fue y le dijo a Dios, Yeshnoa Mehad, hay un pueblo, Mefuzar u Meforar Beinaamim, que está disperso, como recién dijimos del Cordero, que está disperso entre los pueblos. ¿Sí? El Cordero va atrás del resto, se pierde atrás de los pueblos, se pierde atrás de los otros corderitos. Bueno, hay un pueblo que se pierde atrás de los otros pueblos, que va detrás de los otros pueblos. Y tus leyes, le dice Amán a Dios, tus leyes no están cumpliendo. Entonces con eso él quiso convencerlo de destruir al pueblo judío. Entonces él empieza a explicar acá. Yeshnoa Mehad, hay un pueblo, Ejad, cuando decimos Shema Israel, escucha Israel, Hashem Elokeinu, Dios es nuestro Dios, Dios es Ejad, Dios es uno. Acá dice Yeshnoa Mehad, hay un pueblo. ¿Qué significa que hay un pueblo?
Hay un pueblo que es el que se debería dedicar a revelar a Ejad en este mundo. El pueblo este es el que se ocupa de revelar a Dios único en el mundo. Es el que promueve y que predica que Dios es único. Y es el único que tiene la capacidad para revelar a Dios en el mundo. De todos modos, a pesar de su grandeza, a pesar de que son Israel, el nombre importante que recién decíamos, se va atrás del montón, va atrás del resto de los pueblos. No se comporta como Israel, no se comporta como debería, sino se comporta como el resto de los pueblos. O sea, se dejan influenciar por el resto, dice. Eso fue el argumento, según el Rebbe Tzemach Tzedek, de Amán cuando fue a pedir por la destrucción del pueblo judío. ¿Por qué digo que este pueblo no merece vivir? Dice, porque es un pueblo cuya finalidad, cuyo poder es revelar a Dios en el mundo y no lo hacen. Están atrás de otras cosas, están ocupados con otras cosas. Dice, Ataalija la luz Yehudi bechol makom shehu batzarich lehanig et ha'ir kulam asviva kula b'medina kula. Dice, ¿cuál es mi finalidad y cuál es la función de un Yehudi? Dice, no importa dónde viva, no importa dónde vaya, es influenciar y dominar en el sentido espiritual, de influenciar al mundo con la idea de que Dios es único, con esta idea. Y en lugar de hacer eso, él se deja influenciar. En vez de influenciar él sobre el otro, se deja influenciar por todo su entorno. Y en lugar de él provocar que la ley, que el Shulchan Aruch dice acá, que la ley judía, que la ley de la Torá sea lo importante, le empieza a importar qué dirá mi vecino, qué dirá el de enfrente, cómo voy a andar así como un yehudí, qué va a decir el otro. O sea, en lugar de él influenciar, se deja influenciar. ¿Sí? Y el vecino pasa a ser quien dicta cómo me voy a comportar. El vecino pasa a ser el que dicta, el que va a dictaminar cómo me voy a comportar yo. Y dice acá, incluso en el peor de los exilios, que fue el exilio de Egipto, dice sobre los Yehudim, Melamed shayu Israel metzuyanim sham. Esto lo decimos en la Gadá en Pesach, que sabido que los Yehudim se destacaban en Egipto. Se destacaban. Es verdad, eran idólatras. Es verdad, no se hicieron el Brit Milá durante mucho tiempo. Hubo muchas cosas que no hicieron. Sin embargo, se notaba que eran Yehudim. ¿Por qué dice la Gadá? Así está traído en el Talmud. Porque no cambiaron ni sus nombres. No se llamaban Brian, Axel, Lucas. No se llamaban así. ¿Sí? Se llamaban Abraham, Yitzhak, Jacob, Simón. Así se llamaban. No cambiaron su lengua. Ellos seguían hablando en hebreo. Y no cambiaron su vestimenta. Tenían 1000 defectos. Al punto tal que sabemos que el Satán le dijo a Dios, ¿por qué vas a salvar a los judíos y vas a matar a los egipcios si ambos son idólatras? Ya lo vimos varias veces. Pero había ciertas cosas a las que ellos no renunciaban. A su identidad como judíos, ellos no renunciaban. Se mostraban y querían que sepan que ellos eran judíos. Y en esta época, dice el Rebbe, que no tenemos los desafíos que tenían ellos en Egipto, es como que tratamos de asimilarnos, de parecernos al resto de los pueblos. Dice, Sarich Lioche que Sheyelet Yehudit Soed Barrejov, tiene que ser la situación que cuando un chico judío camina por la calle, se vea, no solamente un chico, cuando un judío camina por la calle, que a lo lejos se vea que hay un judío. Había un Rebbe que decía que 2 Yehudim caminando por la calle, 2 judíos con aspecto judío caminando por la calle, eso es revelar divinidad en el mundo. Solamente el hecho de caminar por la calle y que vean que sos un judío, eso revela la divinidad en el mundo. ¿Y qué pasa ahora?
a ver, estoy tomando las palabras del Rebbe de aquel momento. Yo creo que hoy cambió mucho la situación, pero podemos igual aprender para cada uno, ¿sí? Pero hoy, Baruch Hashem, nadie se avergüenza, todos decimos con orgullo que somos judíos, ¿no? Pero como que hay momentos más difíciles o situaciones donde uno puede decir, me pasó una vez, me pasó esto a mí, de tener una inspección, no estaba yo presente, estaba alguien de mi empresa presente, y mi contador, un judío ortodoxo, sin barba, ¿no? Pero teníamos una inspección de la FIP, y le preguntó a esta persona de la empresa, ¿te parece que me saque la kipá? Así le dijo. Dijo, de ningún modo. ¿Cómo o sea, ¿por qué te vas a...? O sea, como que hay situaciones donde puede pasar que si bien uno no tiene, uno está orgulloso de su judaísmo, pero puede haber situaciones donde uno pueda dudar. Entonces dicen, no hay que dudar. Dice, le fizen y tan gamle asviret kushiata. Bueno, vamos a seguir acá. Dice, Inyan ze, shel ze psura, shel eder tkifutu bemidah kazuya chafilu legabei jinuja iradim. Dice, es tan profundo a veces el hecho de querer asimilarse o de querer parecer como el otro, que incluso uno deja de lado incluso lo más sagrado que tenemos, que es la educación de los hijos, la educación de los nietos, ¿sí? Porque es como que uno quiere mimemitar, mimetizarse con el, ahí está, perdón, mimetizarse con el país donde uno vive. Bemsheja Pasuk Neemar Shepsakadin, ¿qué pasa cuando pasa una situación así? Tenemos el alma, se está perdiendo el alma, somos cuidadores del alma y no estamos cuidándolo como corresponde, y viene el dueño a decir, che, no me estás cuidando las cosas, el dueño del objeto, que en este caso es Dios, viene y me lleva ante el Beitín, me lleva al tribunal. Dice, escúchame, yo te di un alma para que la cuides y no la estás cuidando como corresponde. Dice, vamos al tribunal. ¿Quién es el tribunal? ¿Quién fue el primer juez de Israel? ¿Quién fue el primer juez de Israel? Moshe Rabbeinu. El primer juez, la Torá cuenta la semana pasada, que Yitro llegó y vio como Moshe estaba juzgando al pueblo. Venían con sus problemas al tribunal. Entonces el primer juez fue Moshe Rabbeinu, pero Moshe Rabbeinu dice, así está escrito en la Kabbalah, Itpastuta de Moshe bejoldara vedara. Así dice el Zohar, que hay una revelación de Moshe en cada generación. Entonces ya se va a terminar el tiempo, pero ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que cuando uno tiene este tipo de problemas, puede ir a su Rebe, puede ir a estudiar Torá, tenemos la posibilidad de hacer Teshuvá, tenemos que devolverle a Dios el doble de lo que le robamos, o sea, si no cuidamos el objeto bien, pero lo tenemos nosotros, tenemos que esforzarnos más de lo que antes. Si antes estudiábamos 10 minutos, bueno, estudiamos 20 minutos, o sea, cometimos un ilícito con el objeto que nos dieron a cuidar, con nuestra alma, bueno, tenemos la posibilidad de remediarla. ¿Quién nos ayuda? Tenemos que ir al juez. ¿Quién es el juez? El Moshe de cada generación. Cada uno tiene que tener su maestro, cada uno tiene que tener su persona que lo guíe, cada uno tiene que tener, y tiene la fuerza, ¿sí? Tenemos con eso la fuerza de poder superar estas situaciones y de poder dirimir y que todo termine en un juicio pacífico y de poder devolver lo que dañamos y estar bien con quien nos dio el alma para cuidar. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Espero que